Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 21 de noviembre, momento de iniciar la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión, en materia de resistencia al cambio, concretamente los tipos de resistencia. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como ingeniero bioquímico, diplomado en Administración de la Calidad Total, con estudios de maestría en liderazgo. Gonzalo ha sido reconocido en 5 ocasiones con premios nacionales de investigación en ciencias. Fue secretario técnico de las comisiones de la Industria Nacional de Tecnología, Micro, Pequeña y Mediana Industria y Normalización en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Es auditor en sistemas de calidad por la Unión Europea y fue fundador y consejero del Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología. Actualmente es socio de su propio despacho, en el que brinda consultoría en materia de desarrollo organizacional. Antes de ceder la palabra a Gonzalo, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes, podemos iniciar. Muchísimas gracias. Pues, queridos compañeros, vamos a comenzar con este tema de hoy, resistencia al cambio y los tipos de resistencia que existen. Para empezar, en un preámbulo muy rápido, todos sabemos lo que es el cambio, lo que significa dejar una cosa o situación para tomar otra, convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria o simplemente diferente, dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo o análogo valor. Todas estas son definiciones que ustedes pueden consultar en el diccionario de la RAE, la Real Academia Española. Al final, el cambio simplemente implica todos estos elementos que acabamos de decir: transformación, metamorfosis, movimiento. Vamos, el cambio es una constante en nuestras vidas. Decía el gran filósofo griego, la gran constante en tu vida es el cambio. Y aunque vivamos una vida aparentemente rutinaria, pues todos los días hay mecanismos, ya sea pequeños o grandes, de cambio. ¿Y qué creen, queridos compañeros? Para bien o para mal, nuestro país está inmerso en un sinnúmero de cambios. Cambios que tienen que ver con aspectos comerciales, que si entramos al tema y cuando no entramos, cambios en lo político, la cuarta transformación, que si creemos, no creemos, cambios en el modelo social, cambio en las empresas, en la tecnología, en la forma de ver las cosas, en nuestra familia, cambios a cada rato. Hoy por hoy decimos, el mundo ha cambiado, ya no es igual. Y deja tú que ha cambiado de hace 20 años para acá. No, ha cambiado de ayer a hoy, ha cambiado de una semana a hoy. Cada momento está dándonos sorpresas diferentes y a veces no estamos atentos a ellas. Ahora piensa en tu empresa, en algunas implantaciones que quieres hacer, en alguna tecnología, en algún software, en algún modelo de negocio, en algún modelo de desarrollo humano. Todo eso implica cambios, que te cambien de lugar, que te cambien de sucursal, que te cambien de área, que te cambien de gente. Tantos cambios que hay y a veces ni cuenta nos damos. Bajo esta idea sabemos que hoy nada es permanente, nada es impensable y nada es imposible, pero todo implica cambios. Dice el gran Mario Benedetti, que apenas murió en esta época, dice él, están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Estamos criticando el cambio, estamos rechazando el cambio, del que sea social, político, tecnológico, familiar, etcétera. Todos nos molestamos con el cambio, por eso hablamos hoy de resistencia al cambio, pero créeme, dice el gran Benedetti, nada va a quedar igual. La constante de la historia de nuestra humanidad la ha descrito muy bien Thomas Kuhn en su famoso libro La historia de las revoluciones científicas, donde muestra y demuestra que cada etapa de la vida humana ha sido una etapa de cambios, donde nada quede igual, aunque algunos digamos que sí. Esquilo decía, supera el miedo y observa maravillado cómo se transforma tu mundo. Y ahí está la primer gran premisa de la resistencia al cambio, el miedo.
Hay muchas formas y hay muchos tipos de resistencia, pero una constante en muchas de estas cosas es el miedo. Y no estoy hablando del miedo al coco, del miedo al infierno o del miedo a que ya ahí viene la suegra. No, estoy hablando de verdaderos miedos. Los demás son miedos culturales o de Hollywood. Estoy hablando de esos miedos internos de que me van a cambiar de puesto y cómo me va a ver la nueva gente con la que llegue. Me van a cambiar de área y cómo me van a recibir las nuevas personas. ¿Podré funcionar con las nuevas tecnologías? ¿Tendré las capacidades? Algunos que somos un poquito egocentristas decimos que sí, pero incluso en medio del egocentrismo, el tapete se nos mueve, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay ciertos miedos o precauciones o diferencias o angustias, si no le quieres llamar miedo. Decía Carlos Monsiváis, nuestro gran Carlos Monsiváis, cuando hablábamos o cuando hablaba él de resistencia al cambio. O yo no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Híjole, parece un juego de palabras, pero piénsalo bien. Típicamente nos movemos con ideas que eran frescas hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace 5 años, pero de pronto en este momento ya las ideas están cambiando, ¿eh? Ya no es lo mismo lo que pasa que lo que pasó ayer. Y lo más fácil es criticarlo y lo más fácil es echarle bronca. Y sí, las redes sociales son malas. Y sí, el Twitter es malo. Y sí, nuestro presidente es malo. Y sí, el jefe de mi empresa es malo y los clientes están locos. Qué fácil es echarle la culpa a otros y salirse por la tangente. No quiere decir que sean inocentes, pero sí quiere decir tal vez que está pasando lo que yo entiendo y que tal vez ya no entiendo nada. ¿Por qué cambiar si siempre hemos hecho las cosas así? Decía Henry Ford, si piensas que puedes o que no puedes, estás en lo correcto. Al final, ¿por qué cambiar? Esa es la primera premisa de la resistencia al cambio. Y ahí hay una gran pregunta. ¿A las personas les gusta cambiar o ser cambiadas? Cuando le dicen a usted, hay una propuesta en Monterrey, hay una propuesta en Los Ángeles, hay una propuesta en Coyoacán, hay un cambio de trabajo, hay una mudanza. De entrada el cambio tiende a ser algo positivo, ¿eh? Tendemos a verlo como una ilusión. Ah, va a llegar un nuevo gobierno. Ah, va a llegar una nueva tecnología. Todo cambio genera expectativas, deseos, aspiraciones. Todo cambio genera esa intención de mejoramiento. Pero cuando ya estás en el torbellino del cambio y te das cuenta que hay que hacer cosas, que hay que pagar precios, es cuando surge el miedo o la ansiedad o la angustia o las carreras o los malos entendidos o es que yo entendí esto y era lo otro. Y es ahí cuando se presenta esta resistencia al cambio. Y entonces vemos que el cambio genera problemas. Sí, toda la vida hemos tratado de estimular un pensamiento crítico, positivo, constructivo, donde un problema lo veamos como área de oportunidad. Pero en ese mundo en el que usted y yo vivimos, en ese mundo de la calle, créamelo, para muchos los cambios generan problemas. Y empiezan las críticas, empiezan las descalificaciones, los desconciertos, los pleitos, empieza incluso la violencia. Y en vez de ver esa área de oportunidad, vemos la parte negativa. Todo cambio hemos visto que lleva a pérdidas de energía, eficiencia, capacidad, motivación, control, y todo esto sucede en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el elemento clave de la resistencia al cambio? Si usted está haciendo cambios en su empresa y ve que su gente no está jalando como usted quisiera, analice por qué la gente no está funcionando como yo quisiera. Seguramente en estos elementos de esta imagen ve usted muchas de las razones. Tal vez usted llegó con mucha enjundia, pero no tomó en cuenta los beneficios de la gente, los sentimientos de la gente. Y deje usted eso, no tomó en cuenta las realidades de esa gente. Por muy positivo que sea el cambio, típicamente va a haber estas situaciones y las va a ver más temprano que tarde. Cuando proponga cualquier cambio, incluso en la casa, que hoy vamos a estar en la casa en la noche tranquilos y de pronto hay que ir a llevar a mi mamá a un lugar, ya ese cambio ya genera molestias. Ay, que no se puede ir en Uber. Ay, no la puede llevar tu hermano. Ay, ¿y yo por qué si vengo de trabajar? Wow. Al principio, tal vez en la mañana dijimos, sí, esposita, sí, esposito, llevamos a tu mamá.
Pero hoy que estamos frente al cambio, a esta hora, a las 7 de la noche, 8, me refiero en un par de horas, tal vez ya no va a ser tan agradable ese cambio. En ese sentido decimos, hoy por hoy la resistencia al cambio se genera por varias cosas. Por no querer, no conocer y no poder. Esto genera ¿qué cosa? Incertidumbre, temor a perder el control, pérdida de lo que nos interesa, falta de confianza en lo que realizamos, puntos de vista diferentes de los nuestros, concepto pobre de nosotros mismos, no puedo, no sé, comodidad y apatía, estoy contento aquí, estoy cómodo, ¿para qué me muevo? Apatía, ¿y eso para qué? Típicamente todos estos factores que estoy enunciando, ¿qué generan? Generan atributos de no quiero cambiar, no puedo cambiar o no sé cómo cambiar y generan resistencia. Analice por qué no quiere hacer ese cambio, cuál de estos elementos o algún otro le está afectando. Y si usted lo está haciendo en su empresa, analice qué de esto está fallando. Y hay más elementos. Miedo al éxito. Hay quien tiene miedo al éxito. ¿Cuántas veces no nos preguntamos y por qué nuestra selección no ganó? Tal vez no sabíamos cómo ganar. Es más fácil perder que ganar. Miedo al fracaso. A veces no quiero cambiarme porque aquí soy exitoso y a donde voy no sé qué va a pasar. A veces no quiero cambiar este software de mi computadora porque ya le invertí tiempo y ya me salen bien las cosas. Y el nuevo, hay que volver a aprender, hay que volver a vivir la curva de aprendizaje y no sé si voy a tener éxito. Así como hay miedo al éxito, también tengo miedo al fracaso. Al final todos estos son elementos y todos estos generan manifestaciones alrededor de la resistencia al cambio. Evalúe su empresa, evalúe su familia, evalúe su contexto social, evalúe lo que está pasando en su gente. Vea cuál de estas manifestaciones que tienen en esta lista en la pantalla usted encuentra. Si encuentra alguna de estas manifestaciones, hay resistencia al cambio y hay que hacer algo. Primero, hay oposición directa al cambio propuesto y resistencia a adoptar los cambios prescritos. Oye, ¿por qué esa tecnología así con la que estamos bien? Oye, ¿por qué ir a Monterrey si aquí en la Ciudad de México estoy bien? Todo esto es oposición directa. Dele gracias a Dios que tenga usted esta oposición directa. Al menos sabe usted a qué se enfrenta, porque a veces es más peligroso no saber que tiene esa oposición, que la gente dice que sí y realmente no está cambiando. Al menos aquí tenemos la voz de la gente, aunque duela. Segundo, otra manifestación. Le dijeron que sí lo hacían, pero a la hora de la verdad tienen actitudes poco cooperativas. Le dijeron que sí iban a la junta, pero no llegaron. Le dijeron que sí llegaban a tiempo y llegaron media hora tarde. Todas esas son actitudes poco cooperativas y no son de falta de compromiso, ¿eh? Eso es evaluar de manera pobre a la gente. Y no es que tenga mala actitud, ni es que no quiera hacer la cosa, ni siquiera que no le pagues. Es que tal vez tiene miedo al cambio. Tal vez no sabe a qué se enfrenta y se resiste. Hemos sabido y hemos demostrado, y no yo, sino los especialistas que trabajan en esto, que muchas de las acciones que aparentemente son de falta de compromiso de la gente, tal vez son simplemente por estas angustias y miedos. Pero como somos ejecutivos y no tenemos tiempo de hacer el psicólogo, descalificamos a la gente, la regañamos, la corremos y seguimos adelante. Pero son temas que vamos a estar afrontando cotidianamente. Otra manifestación, apatía. Hay que hacer esto. Bueno. Y realmente no van a hacer nada. De nuevo, tal vez está el miedo, la resistencia o las preocupaciones. Y esa apatía no es más que la punta del iceberg. Si pudiéramos meternos en la cabeza de la persona, tal vez veríamos un sinnúmero de elementos que generan esa apatía. Y tampoco usted crea que es tan malo. No es usted el que genera esa apatía. Tal vez esa falta de seguridad personal de cada quien, y si es responsabilidad de usted, fomentar o estimular esa seguridad. Resistencia a hacer las cosas en nuevas formas, típico, pero también hay que entender a la gente. Si yo estuve 20 años en un modelo de trabajo y de pronto hoy me llevas a un nuevo proceso, a un nuevo protocolo y me pides que haga las cosas diferentes, ¿qué crees? 20 años no pasaron en balde, ¿eh? Estoy acostumbrado a 20 años de hacer esto. Me pides una nueva forma, me voy a tardar. El cuerpo tarda en adaptarse, la mente tarda. Hoy estamos en la idea de querer hacer cambios rápidos, pero el ser humano está
acostumbrado a hacer las cosas de otra manera. Creemos caminos, generemos caminos y estrategias para ayudarle a recorrer esos nuevos caminos. No nada más lo aventemos al agua sin saber nadar a la pobre gente. Un ritmo reducido de trabajo. Hoy queremos las cosas rápidas, bonitas y baratas. Y cuando vivimos procesos de diversa índole y que no siempre funcionaban como usted quería. En ese sentido, hoy tenemos menos tiempo, pero no les hemos enseñado a las personas, por ejemplo, a administrar su tiempo. No le hemos enseñado a eliminar desperdicios de tiempo. No le hemos enseñado a ser eficientes. ¿Cómo no quiere usted que no haya resistencia al cambio? Otra manifestación: crítica abierta expresada a colegas en lugar de a los superiores. En la primer viñeta decíamos oposición directa, en esta decimos crítica abierta. Si usted es el director, a lo mejor se oponen con usted y eso es una ganancia, porque al menos ya sabe de dónde vienen los trancazos. Pero en esta que estamos mencionando, ya no le decimos al director, porque nos da miedo, porque no queremos perder el trabajo, porque temamos alguna represalia o alguna inhibición, porque no sabemos cómo enfrentar la dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con un colega, vamos con un compañero y ahí expresamos nuestros miedos, nuestras molestias, nuestras quejas. Póngase atento, abra bien los ojos, pare las antenas, tenga mucha conversación con sus pares, con su equipo, con su gente, porque tal vez no le va a llegar directamente el trancazo, le va a llegar por otros lados. Esté atento a ello. Esto más que criticarlo, es una manifestación y hay que atenderla. Retraso en dar efectos al cambio. Nunca le pasó que usted dijo, hagan esto, y te dijeron, ahorita, y el ahorita tardó una semana, 2 semanas, un mes. Decimos, retrasar las cosas es una manifestación concreta de resistencia al cambio. En último lugar, tenemos intentos de persuadir a la dirección de extender el periodo de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Jefe, vamos a investigar más sobre esto, vamos a analizar si nos convence, vamos a ver si nos conviene, vamos a ver si es lo más adecuado. Cuando te piden estudios y estudios y estudios para ver si es lo mejor, realmente lo único que pasa es que hay resistencia al cambio. Los estudios son buenos, pero a veces es más canija la resistencia al cambio. Y a esos que te dan resistencia al cambio, le puedes llevar 200 estudios de lo más privilegiado que hay y van a seguir negándolo. Pero no porque sean negativos, contreras o del partido opositor, simplemente porque hay esa resistencia al cambio. Y usted y yo la hemos tenido. No les entregue 20 estudios, es un pozo sin fondo, no va a acabar. Mejor tome decisiones, muestre beneficios y siga trabajando. Vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica es impresionante y resume muy bien por qué la gente tenemos resistencia al cambio. Fíjense ustedes, en la variable de las X está el tiempo. Todo proceso de cambio lleva tiempo. Y en la variable de las Y está un elemento fundamental, la respuesta emocional al cambio. Típicamente la razón sigue a las emociones. A lo mejor debiera de ser al revés. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no me siento emocionalmente de acuerdo con una propuesta, empiezo a inventar razones para generar resistencia. Pero realmente no estoy trabajando de manera racional, estoy trabajando de manera emocional. En ese sentido decimos, ¿qué pasa cuando hay una iniciativa de cambio? La que sea, cambiémonos de casa, cambiémonos de escuela, cambiémonos de trabajo, cambiemos de novia, cambiemos de lo que sea. Ya nomás no cambia de hijos porque Dios es grande. Pero en cualquier, ahora sí que, propuesta de cambio, primero dice aquí, estamos en un momento estable, estábamos como quien dice a gusto. Más vale malo conocido que bueno por conocer, dice el refrán. Pues aquí estoy a gusto. Pero ¿qué pasa si de pronto me dicen, ahora el webinario va a ser en otro lugar, a Chihuahua? ¿Y por qué ahí? Y me inmovilizo inmediatamente. Ahora tienes que usar esta tecnología. Ah, ¿y yo por qué? ¿Se acuerdan de aquella famosa frase de Fox? ¿Y yo por qué? La primera reacción es inmovilización. No hacemos nada. Y si es el jefe el que lo promueve, le decimos, sí, cómo no, jefe, pero seguimos en la inmovilización. De pronto pasamos con el tiempo a la negación. Y el tiempo no es un mes o un año. El tiempo puede ser al rato, en 1 hora, en 2 horas, en un día.
Ya que nos inmovilizamos y me dicen que hay que hacer el webinar en otro salón, ahora digo, no, pero ese salón no tiene la acústica, ese salón no tiene la luz. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando. Y sucede en cualquier cosa. Cuando usted dice que no a un cambio, está en modo negación. Y la negación es un síntoma de resistencia al cambio. Después de esto, cuando el jefe dice, pues lo siento, Gonzalo, hay que ir a ese lugar a hacer el webinario, me empieza a ganar la ansiedad y me empiezo a sentir nervioso. ¿Y por qué allá? ¿Y dónde me voy a sentar ahí? ¿Dónde va a estar la pantalla? Y algunos tienen bajo nivel, otros tienen muy alto nivel. Vea, cada gente tiene sus ciclos diversos. Hay quienes lo resuelven rápidamente, pero hay quienes se estancan ahí, ¿eh? Y hay quienes hasta se enferman por eso, ¿eh? Posteriormente, cuando ya se ve que ya no hay de otra, hay que ir. Tal vez empezamos a una fase un poquito más racional, la fase de la negociación. Oye, jefe, ok, pues ya no queda de otra, ok, vamos a ese otro lugar, pero ¿nos podemos llevar la silla? ¿Nos podemos llevar la computadora? ¿Nos podemos llevar el mouse? ¿Qué haces? Te tratas de asir a cosas conocidas. Lo que decíamos en algún webinario anterior, te tratas de anclar aquellas anclas que te dan seguridad. ¿Por qué te llevas a tu nueva casa tus retratos, tus muebles, etcétera? Porque te da seguridad, te da continuidad. Cuando usted proponga un modelo de cambio, asegúrese de hacer los cambios que sean necesarios, pero dele seguridad a su gente. No me refiero a que les mantenga el empleo o el sueldo, sino dele signos o símbolos de seguridad, una decoración, una imagen, un jefe, un procedimiento. Eso le da seguridad a la gente. Posteriormente, cuando sí, no hay de otra, hay que hacer el cambio. Igual ya estamos en el nuevo salón y estamos deprimidos. Y el webinario, que siempre era maravilloso, este día ya no fue tanto porque estoy deprimido y no tengo manera racional de responder más que desde esta respuesta emocional. Cuando veas a tu gente, a tus trabajadores, a tus gerentes, a tus clientes, a tus hijos, a tu señora, a tu señor deprimido, no pienses que está de malas ni de mala actitud. Simplemente es una respuesta emocional. Mejor ayúdalo, mejor ponte a sus órdenes, mejor trata de fomentarlo, que fomentas una mejor forma de reaccionar. Pero son inevitables muchas de estas etapas. Posteriormente, ya cuando la gente decimos de manera coloquial, ya no hay de otra, pues entonces empezamos desde una perspectiva más racional que emocional a evaluar, bueno, pues ya hay que hacerlo de esta manera, hay que irse a este nuevo trabajo, hay que lidiar con este nuevo jefe, hay que aceptar a este nuevo presidente, yo ni voté por él. Empezamos a evaluar, empezamos a ver que no todo es tan malo, empezamos a ver que hay cosas nefastas, pero que hay que aprender a vivir con lo que tenemos, y tal vez es cuando empezamos a pasar a la fase de aceptación. Y como dicen en los casinos, bingo, cuando llegas a la fase de aceptación ya la hiciste, pero tuviste que vivir todas estas etapas. Cuéntenlas conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas muy emocionales, muy de resistencia, pero al final llegamos a la aceptación. Pero hay que invertirle lo que dice aquí abajo: tiempo, energía, recursos, paciencia, tolerancia, a veces energía, a veces fuerza, pero hay que invertirle. Los cambios no se dan de un día para otro, aunque sabemos que son inevitables, también implican todo este proceso, todo este patrón de respuestas. Con toda esta información, pasemos a la gran segunda parte, que pues ya nos queda poquito tiempo, pero es la segunda gran parte de nuestro webinario. ¿Qué tipos de resistencia al cambio hay? Podemos enumerar un sinnúmero, pero en esta imagen vamos a enfatizar 3 de estos 3 tipos de resistencia. Primero, la resistencia intelectual. Es mucho del razonamiento. La resistencia intelectual es cuando empezamos a urdir un sinnúmero de razones de por qué no. Gonzalo, vente al curso a las 7 de la mañana. No es que es muy temprano, no es que hay mucho tráfico, no es que esto y lo otro, y estoy acostumbrado a las 9 de la mañana. Empieza a dar razonamientos intelectuales, racionales, con costo-beneficio, y son muy válidos, pero al final
Se dice, cuando hay cambios nos volvemos muy creativos para responder las razones del no al cambio, y estas son muy intelectuales, pero tal vez no son más que reacciones ante el cambio. Segundo tipo de resistencia, la resistencia emocional. Cuando ya gasté mi repertorio de razones por qué no, entro en mi etapa emocional y hago berrinche. Ah, pues no voy. Y me quejo. Ah, pues ya me disgusté. Y me vuelvo apático. Ah, pues como niño chiquito, cruzo los brazos y no te hago caso. Ah, me peleo, saco la violencia. Si no pude con la razón, a ver quién puede más en los trancazos. Y hay de ti que estés más grandote que el otro porque hasta tratas de intimidar físicamente. Y hoy en nuestro México lo vemos a cada rato. Ya no sabemos cómo lidiar con los cambios y ¿qué hacemos? Usamos violencia en cualquier contexto. Todo eso viene de la parte emocional y en los trabajos usted lo vive todos los días. Y finalmente resistencia en el comportamiento. Ok, lo intelectual no funcionó. Ok, hice mi berrinche y no me hicieron caso. ¿Qué hago? Pues me comporto negativamente. Ya no le echo rollos a mi jefe, de pronto supe que no funcionaron, ya no le pongo cara negativa, hasta me pueden correr, pero ¿qué sí empiezo a hacer? Empiezo a usar comportamientos negativos. Llego tarde, no saludo, pongo jeta, perdonen por ese comentario, pero es una manera muy ilustrativa, me retraso, me vuelvo ineficiente, hago que la Virgen me habla, y todos estos son resistencias de comportamientos. 3 tipos de resistencias. Si usted tiene cualquiera de estas, no los tire a locos a su gente, ni diga que no a su gente, más bien analice dónde está el terreno fértil de cambio donde puedo influir. Pues, ¿qué cree? Aquí tiene una lista de elementos para reducir la resistencia al cambio. Porque una cosa es la resistencia, como ya la vimos, otra los tipos que acabamos de analizar, pero también necesitamos que se lleve herramientas. Y herramientas muy cortas, porque se nos acaba el tiempo, son las siguientes. Primero, educación y comunicación. La resistencia puede reducirse comunicándose con los empleados. La desinformación es una fuente de resistencia. Si usted a la gente no le dice las cosas, la gente se va a resistir. Segundo, participación. Es difícil que los individuos se resistan al cambio si ellos han sido partícipes de ese cambio. Invite a la gente al proceso de cambio y la resistencia va a bajar. Va a haber de todos modos, pero va a ser menos. Gestoría y soporte, de asesoría, de terapia, ayuda a su personal, de capacitación en nuevas habilidades, de licencias con goce de sueldo. Permita que la gente aprenda, que viva su curva de aprendizaje. No le dé vacaciones pagadas, pero sí, dele cursos, dele capacitación, dele un coaching. Ahora que está tan, y aquí lo hemos tocado muchas veces, está tan de moda el coaching, úselo, use ese certificado de coaching que usted ganó y úselo para ayudar a su gente. Negociación, lo vimos en una de las etapas, ofrezca algo valioso a cambio o para que esa resistencia disminuya. Gonzalo, vente a las 7 y sales una hora antes porque empezaste una hora previa. Ofrézcale cosas a la gente. Al final está trabajando, al final está generando ingreso, esté generando riqueza, sea compartido. Ya si nos vamos a técnicas más canijas, pero que existen, manipulación. Vamos, a veces alteramos los hechos para hacerlos atractivos, ocultando información perjudicial y esparciendo falsos rumores. A veces usamos manipulación para enfrentar la resistencia al cambio. Oye, si no te quieres ir, te van a correr. Eso es muy feo, eso es manipulación, pero no lo voy a engañar a usted. Existe y sucede muchas veces. Más bien, es para que no caigan excesos. Cooptación, cuando intentamos comprar a los líderes de un grupo de resistencia, ofreciéndoles un rol clave en el proceso del cambio. Eso funciona en los sindicatos, en las industrias, en los gobiernos y sucede todos los días. Y usted lo vive, tenga cuidado. Si lo puede manejar, usted sabe. Si no lo puede manejar, no se mete en esos terrenos. Quédese con los primeros. Coerción, uso de amenazas directas contra quienes se resisten al cambio. Eso es lo típico. Y en vez de usar los primeros 4 elementos que usted vio en esta lámina, usamos esto último. Bueno, Gonzalo, ¿no quieres ir al otro salón? Pues ya no nos vas a ayudar con los webinarios. Eso no es una participación, eso es una amenaza, eso es coerción. Y hay coerción de muchas maneras. Yo le sugiero a usted que tome los primeros 4 elementos y los últimos 3 esté atento para que no caiga en ellos y no se le vaya a salir de las manos ese cambio. Concluyamos. Albert Einstein dice, todo ha cambiado.
menos nuestra forma de pensar. Entonces, para un buen cambio, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no empezamos con esa educación que dijimos, con esa participación que comentamos, con esa negociación y tal vez podremos lograr mejores resultados? Más que hacer cambios, busquemos cómo ayudar a la gente a ver los beneficios de los cambios, cambiar su forma de pensar y tal vez ahí podemos generar mejores resultados. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Vamos a dar pie para atender las preguntas que nos hacen llegar vía correo varios de los participantes. Tenemos a don Gerardo. Gerardo, buenas tardes. Don Gerardo nos dice, profesor, ¿cómo identificar, cómo estimar el tiempo, entendido como velocidad, en que se debe llevar a cabo un cambio? Típicamente para eso, Gerardo, Sí. para eso, señor Gerardo, le ayuda mucho manejar su cambio como un proyecto. Y todos sabemos que un proyecto se lleva a cabo con diversas fases: objetivo, iniciación, planeamiento, etcétera. Muchas veces los cambios los movemos al acelere, al córrele, porque ya hay que hacerlo y se nos olvida definir un proyecto corto, rápido, con los tiempos necesarios, pero al fin y al cabo un proyecto. Todo proyecto tiene tiempos, tiene actividades, tiene responsables, tiene un cronograma. Para resolver esta duda que usted tiene, genere un cronograma, no corra. Plantee con toda la rapidez del caso los tiempos, que sean cortos si usted gusta, pero proponga un cronograma y ciñase a él y entrene a su gente a seguirlo. Dese espacios, dese sus propios tiempos de, vamos a decirlo así, de amortiguación, para que si en algo quedan cortos los tiempos, tenga espacios. Pero esa es la mejor respuesta. Gestione el cambio como un proyecto y entonces le saldrán mejor las cosas. No ande a las carreras, por favor. Gracias, Gonzalo. Laura, buenas tardes. Laura nos dice, no tengo la información, pero seguramente más del 90% de las organizaciones en este país son de tipo burocrático, es decir, aquellas en las que se indica a los trabajadores qué deben de hacer, cómo deben de hacerlo, cuándo deben de hacerlo. Por lo tanto, implementar procesos de cambio en estas organizaciones debe ser con carácter coercitivo ante la resistencia. Típicamente, Laura, usted tiene razón. Las empresas en México nos manejamos con el 80-20 de Pareto. El 20% de las causas generan el 80% de los efectos. El 20% de las empresas proyecta sus cambios, los planea, los define. El 80% es a la buena de Dios. Y en ese sentido generamos muchos malestares. Si escuchó la respuesta de Gerardo, para resolver ese problema, aprendamos la disciplina de la administración de proyectos, que más que burocracia, te trae mecanismos fluidos de eficiencia. Rompamos esa burocracia y convirtámosla en eficiencia. Y para ello, simplemente es muy simple. Encuentra los tramos del proceso que te atoran en tus cambios. ¿Cuáles son tus cuellos de botella? ¿Cuáles son tus desperdicios? Y empieza por ahí. No empieces por la motivación de la gente, ni por el coco wash, ni por la sensibilización, ni los 20 cursos. Bueno, para los 20 cursos vente aquí a Findes. Pero ya en tu empresa empieza resolviendo lo tangible. Si a la gente le empiezas a mostrar cómo resolver problemas rápido, la gente se contagia. Pero si en tu solución generaste más problemas, el problema ya no es el cambio ni la resistencia, el problema es el plan que yo generé. En ese sentido, ya no pienses en si es el 90% o no. Mejor vete a tu empresa y ve qué es lo burocrático que me está atrasando, me está generando desperdicios, ineficiencias, retrasos y cargas excesivas. Y empieza a resolver eso. Y no las quieres resolver todas. Empieza por una a la vez. Y te aseguro que en 6 meses ya tienes otra empresa. Gonzalo, muchas gracias. Janet, buenas tardes. Janet nos pregunta, en mi organización se pregona a los 4 vientos incluso la necesidad de cambiarla. Concretamente, nos impulsan a cambiar la cultura organizacional. ¿Se puede cambiar la cultura? Bueno, si me permites, hay muchos estudios reales, tangibles en empresas mexicanas, por supuesto en otros países, muy poderosos, que nos han mostrado que sí.
Pero obviamente cambiar la cultura no es lo mismo que cambiar de traje o cambiar de bolsa. Obviamente implica una serie de elementos. Léete a Lewin, así como se oye, Lewin. Él es de los clásicos, Kurt Lewin, y habla de cómo cambiar una cultura. Y si no quieres leer a nadie, no leas a nadie. Cambiar una cultura empieza con 3 elementos básicos y trabaja con ellos. Y les llamamos las 3 S. Para cambiar una cultura tienes que cambiar las 3 S. Primero, los sistemas, procesos, sistemas de trabajo, sistemas tecnológicos. Segundo, signos. Los signos nos referimos al lenguaje, nos referimos a los procesos, a los procedimientos, a los mandatos, a la información que manejas en tu empresa. Si yo quiero hacer una empresa competitiva y hablamos de ahí se va, no se puede, échale ganas, no vamos a generar una empresa competitiva porque los signos del lenguaje atentan contra nosotros. Y finalmente, la última S, símbolos. Cambia los símbolos. Ya no le aplaudas al chiste malo de no se puede, ya no le aplaudas al albur, ya no reproduzcas el modelo de la apatía, del negativismo. Cambia los símbolos, empieza a reconocer el trabajo bien hecho, empieza a reconocer las eficiencias, y si se burlan de ti, te chotean, él es el bueno de la película, no le hace. Soporte esa disciplina y sé más empático. Pero hemos alimentado 3 heces negativas: sistemas desafortunados y burocráticos, signos confusos y símbolos negativos. Es tiempo de cambiar eso y empiezas a cambiar la cultura. Y sí, es de lo más difícil, pero empieza por algún lado, por cualquiera de estas 3 heces. Lourdes, buenas tardes. Lourdes nos pregunta, o más bien es una aseveración con la que participa. Normalmente los cambios organizacionales se realizan en aras de darle consecución a determinados objetivos, y con ello se trastocan conceptos, procesos, tecnologías, pero rara vez se puntualiza en el liderazgo como el factor que no da resultados. Ahí el tema es básico y ahí le va una herramienta para que la ponga a trabajar hoy mismo. Cuando quiera hacer un cambio, haga una matriz. Como usted dijo, ¿cuáles son los objetivos que yo persigo con este cambio? Enuméralos, póngalo en una lista. Y luego esto lo pone en los renglones. Y luego en las columnas ponga usted, ¿a qué estoy afectando? ¿A gente? ¿A historia? ¿A procedimientos? ¿A clientes? ¿A áreas? ¿A procesos? ¿A qué estoy afectando? ¿A conceptos? Y ahora, haga un cruzamiento, objetivos contra esto que afecto. En los renglones están los objetivos, las iniciativas que pueden oírse muy positivas, pero en las columnas están las afectaciones. Vea los cruces, vea cómo uno pega a otro, y en su plan que le decía Gerardo de gestión de proyectos, que su proyecto incluya esas afectaciones para minimizarlas. Y los actores de esas afectaciones que trabajen con usted para que minimicen ello. Hablando de ese liderazgo, el liderazgo es el gran impulsor del cambio, pero el liderazgo no es del director general únicamente. Recuerde que el liderazgo cae en cascada por todos los mandos directivos, gerenciales, supervisores y de áreas que una empresa pueda tener. Entonces, contagie el liderazgo. Al final son los líderes los grandes agentes del cambio. Y recuerde, hay líderes formales y líderes informales. No se olvide que también hay líderes informales que le pueden ayudar más que el líder formal. Pero ahí salen otras afectaciones, los egos, las envidias, los celos. Evidentemente hay que trabajar con todos esos factores. Don Roberto, usted siempre tan participativo, muchas gracias. Si entendí bien, de acuerdo con su exposición, quiere decir que la resistencia al cambio tiene por raíz la incertidumbre. Entonces, ¿la certidumbre es el antídoto? Lo ha dicho muy bien, don Roberto. Usted debería de venirse a dar estos webinarios. ¿Para qué le hacemos al cuento? Pero sí, por supuesto. Pero recuerda esta matriz que acabo de mencionar. A veces en la certidumbre pensamos en unas cosas, pero por no hacer la matriz dejamos descuidadas otras. Y sí, fui muy cierto y certero en los objetivos,
pero se me olvidó o no tomé en cuenta que esos objetivos afectaban estos conceptos, estas áreas, estas ideas, este folclore, estas costumbres, y entonces fui claro en unas cosas, pero no en las otras. Entonces tiene razón, pero hay que cuidar que esa certidumbre no nada más es en una de dos cosas, sino es en toda una variable de posibilidades. Por eso la recomendación de la matriz. Viridiana, buenas tardes. Viridiana nos pide que abundes muy brevemente en por qué aseveraste la razón sigue a la emoción. Porque se dice que nuestro cerebro, en un tema muy rápido, se dice que nuestro cerebro, en el modelo evolutivo, tiene un cerebro reptil, tiene un cerebro límbico y tiene un cerebro cortical o racional. Se dice que el cerebro reptil, que es el de la seguridad, es el de la sobrevivencia, es el de las reacciones instintivas. Cuando usted va manejando y de pronto alguien se le cierra, usted da el volantazo en automático. Eso es cerebro reptiliano, cerebro animal. Ese es el primero que actúa. Después sigue una emoción. Hijo de la fregada, ¿por qué te me cerraste? Es el segundo que sigue. Y en tercer lugar, de pronto dices, híjole, a lo mejor a él también se le cerraron y él se me cerró, pero ¿por qué a él se le cerraron? Pero ese análisis lo hacemos en tercer lugar. Por eso decimos que la razón sigue la emoción, por este funcionamiento biológico del cerebro. No es que usted sea bueno o malo, no es que tenga buena o mala actitud, no, es un constructo muy elaborado racional, es simplemente por el modelo cerebral que tenemos. Por eso se afirma. Gracias, Gonzalo. Antes de culminar con esta transmisión, les recordamos que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 28 de noviembre a las 18 horas abordaremos el tema ciclo económico de las empresas. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 41 minutos, día 21 de noviembre. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.